¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos ya con el análisis de la victoria del Real Madrid 0-1 en el campo de la Real Sociedad en Anoeta, en ese partido de ida de la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey que se definirá en el Bernabéu a comienzos de abril. El gol de Endrick y las paradas de Lunin fueron determinantes para un Real Madrid que tuvo varias novedades en el 11, hasta 8 cambios respecto al partido contra el Girona del pasado fin de semana. Así que Carlo Ancelotti volvió a apostar por las rotaciones y el resultado le dio la razón. Si revisamos el 11 del Real Madrid, las principales novedades fueron ya las bajas consabidas de Courtois, Valverde y Mbappé, que no entraron ni siquiera en la convocatoria, además de Rodrigo y Mendy, que se quedaron en el banquillo. Así las novedades principales fueron la titularidad de Lunin, de Endrick y de Arda Güler, además de la posición de Raúl Asensio como lateral derecho. El Real Madrid comenzó en segunda velocidad, un clásico en este tipo de partidos, que el Real Madrid se toma con un poco más de paciencia que en partidos clave, determinantes, como por ejemplo esa eliminatoria de Champions contra el Manchester City. Así permitió un par de ocasiones de la Real Sociedad en el comienzo del encuentro, dos remates de Oyarzábal y de Cubo, en las cuales Lunin respondió y empezó a edificar esa gran actuación que tuvo el portero ucraniano, con hasta 6 paradas en el total del partido, y que sin duda fue clave, hasta hizo recordar aquellas grandes actuaciones en la temporada pasada cuando Courtois no se había recuperado de la lesión de rodilla y que, bueno, permitieron al Real Madrid irse con la portería cero y sobre todo conseguir una victoria importante para lo que será la vuelta, como decíamos, en el Bernabéu. Después de esos primeros minutos de estudio, de quizás demasiado letargo del Real Madrid, se produjo la jugada que cambió el partido, ese gol de Endrick, que volvió a aprovechar su titularidad, sus minutos que le dio Ancelotti esta vez en el 11 inicial, y que marcó ya su sexto gol en los 4 partidos que ha sido titular en esta temporada. El brasileño sigue aprovechando sus minutos y en esa ocasión, en ese gol que pudo marcar, demostró todo su talento, no solo marcándole el pase a Jude Bellingham, sino con su velocidad, luego el control que hace y una definición de puntera que dejó sin opción a Remiro. Así que en pocos minutos Endrick los está aprovechando y bueno, volvió a ser clave en una eliminatoria de Copa. La jugada fue desde el comienzo muy valiosa para el Real Madrid. Todo comenzó con el robo de Vinicius prácticamente en la frontal del área del Real Madrid. Vinicius, que esta vez fue capitán del Real Madrid por primera vez en su carrera, y no solo lo vistió el brazalete, sino que además se comportó y se mostró como un verdadero capitán en el campo. Como digo, bajó a defender en esa acción en un ataque de la Real Sociedad, presionó a Subimendi, ocasionó el robo y finalmente se generó la ocasión, una jugada muy rápida que tocaron Camavinga, el propio Vinicius, Bellingham, hasta que el inglés levantó la cabeza y con esa calidad que tiene, primero viendo el desmarque de Endrick, que prácticamente le pedía el balón allí cuando estaba ya en primera posición para el ataque. Bellingham con su calidad levantó la cabeza, puso un pase de cerca de 40 metros y luego, como decíamos, Endrick se encargó de todo lo demás, picando al espacio en velocidad, controlando y definiendo como un crack. Así que una vez más Endrick demuestra su talento y que debe tener más minutos en este equipo del Real Madrid. Para Bellingham, bueno, fue la 24ª asistencia desde que viste la camiseta blanca. Si vemos el mapa de todos sus pases, bueno, hay asistencias de todos los colores. Esta vez fue prácticamente desde el centro del campo, pero lo hemos visto también juntándose cuando hay pocos espacios contra una defensa cerrada. Así que el inglés sigue siendo determinante. Esta vez llegó descansado por la injusta sanción que acarrea en Liga. Tampoco recordamos que va a estar en ese partido de ida de la próxima semana contra el Atlético de Madrid en Champions. Así que con un poco más de descanso, las sanciones, que por supuesto son indeseadas y además de injusta la que le han acarreado en Liga, el inglés está aprovechando para llegar con un poco más de descanso y bueno, hoy desplegó todo su potencial, no solo técnico, sino también físico. En el resto de ese primer tiempo hubo también un par de ocasiones más de la Real Sociedad, remates de Bryce y de Barrenechea, en las cuales Lunin volvió a ser exigido y respondió con firmeza. Y bueno, la Real Sociedad tuvo un poco más el balón en ese tramo final del primer tiempo, con un Madrid un poco más replegado, quizás apostando a la velocidad en salida del contragolpe, con Vinicius, con el propio Endrick, con Bellingham. Así que supo manejar el resultado del equipo blanco, que como decíamos desde la alineación, demostró que no se jugaba del todo la vida, a diferencia de la Real Sociedad, que sí era prácticamente su partido más importante del año. El Madrid supo jugar con la alineación, con el resultado y sobre todo, que lo vamos a ver al final del video, el calendario exigente que tiene el club blanco en los próximos encuentros. Quizás el punto negativo del partido fue en la defensa, ese costado derecho, en el cual Raúl Asensio sabemos que ha demostrado todo su potencial como central, pero como lateral se le vio un tanto incómodo, tuvo problemas allí para frenar la velocidad y el regate de Barrenechea, vio incluso una tarjeta amarilla al final del primer tiempo y bueno, en el descanso Ancelotti decidió cambiarlo por Lucas Vázquez, pero sobre todo quizás lo más importante y lo más negativo del partido
fueron esos gritos de la afición de Anoeta, de la Real Sociedad, en la cual le deseaban la muerte al canterano del Real Madrid. Y bueno, afortunadamente esta vez el árbitro, sobre todo a pedido de Vinicius, que ejerció muy bien como capitán en esa acción, le recordó o le informó al árbitro lo que estaba sucediendo en el campo y bueno, al menos se detuvo momentáneamente el encuentro para llamarle la atención a la afición de la Real Sociedad e intentar que esta situación se detuviera. En el segundo tiempo se mantuvo la tónica de la primera parte, un Madrid replegado intentando salir al contragolpe, manejando bien el balón cuando lo tenía, y una Real que volvió a crear ocasiones con nuevamente sendos remates de Oyarzábal y de Cubo, en la cual Lunin, bueno, volvió a exigirse y volvió a demostrar toda su calidad, un suplente de lujo que tiene el Real Madrid. Sabemos que el titular es Courtois, el mejor portero del mundo, pero qué tranquilidad le debe dar a Ancelotti tener un segundo portero como Lunin, que ya lo vimos la temporada pasada todo lo que puede hacer y que cuando le toca la oportunidad, como en el torneo copero, siempre suele responder. A pesar de la portería cero, hubo distracciones en la defensa. Un mal pase de Fran García estuvo a punto de generar una ocasión que terminó tapando Tchouaméni, que esta vez partió como central, aunque al final con los cambios y sobre todo con el ingreso de Álava se movió al centro del campo, pero otra vez los laterales volvieron a dejar ciertas dudas y para los partidos importantes que vienen seguramente van a ser Valverde y Mendy los titulares en esos encuentros. Ancelotti tuvo tiempo para mover el equipo, para dar descanso a algunos de los que habían empezado como titulares y así a mediados del segundo tiempo empezaron a ver las modificaciones. Primero entraron, además del cambio de Lucas en el entretiempo, entró Álava por Endrick, que volvió a tener minutos el austríaco, volviendo a incorporarse ya en esta dinámica del primer equipo, jugando minutos importantes de partidos clave, así que sin duda el austriaco va a ser importante en lo que viene de temporada. Y luego entraron Brahim y Rodrigo para dar descanso a Vinicius y Arda. Y finalmente el cambio de Mendy por Camavinga, que insisto, le permitió a Ancelotti rotar y evitar alguna lesión, hasta que lamentablemente al final del encuentro llegó ese golpe de Dani Ceballos, que esperemos que sea poco, que no haya sufrido una grave lesión en la rodilla, ya que se marchó del campo incluso con lágrimas y doliéndose esa rodilla derecha con ese choque prácticamente rodilla con el japonés Q, así que solo queda desear que lo de Ceballos no sea nada grave porque se está confirmando como un importante jugador del centro del campo de Real Madrid y sobre todo para lo que viene, se avecinan los duelos de Champions ante el Atlético de Madrid, partidos importantes en Liga, así que desearle una recuperación pronta a Ceballos y que no sea nada grave lo de su rodilla. En ese tramo del final del partido hubo un par de ocasiones importantes de Jude Bellingham con sendos remates desde la frontal del área en las cuales Remiro evitó el segundo gol del Real Madrid, pero qué duda cabe que ese 0-1 le permite al Real Madrid poner pie y medio en la final de la Copa del Rey y solo quedará certificar el pase al partido decisivo por este torneo. Una vez superada la eliminatoria de ida de la Copa del Rey, bueno, sabemos que el fin de semana va a haber un partido importante contra el Betis en Sevilla, un rival que viene sumando puntos importantes en Liga y que sin duda será un encuentro clave para seguir peleando por el título de Liga. Luego vendrán, como decía, el partido de Champions contra el Atlético de Madrid, luego recibir al Rayo Vallecano, afrontar la vuelta en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid y una visita también complicada contra el Villarreal antes de afrontar el parón por la fecha FIFA. Y una vez regresada de la pausa por los encuentros de selecciones, el Real Madrid tendrá dos encuentros más, el del Leganés en casa y la eliminatoria de vuelta ante la Real Sociedad. Así que es importante las rotaciones que está haciendo Ancelotti para precisamente tener a todos los jugadores enchufados. El descanso hoy de Courtois, de Valverde, de Mbappé es importante para tenerlos listos para ese partido del fin de semana contra el Betis en Liga. Y bueno, Ancelotti está entendiendo que las rotaciones son clave para lo que viene, porque como vimos, el calendario es inhumano y jugar cada 3 días partidos clave, bueno, es imposible hacerlo con el mismo 11, con la misma alineación. Así que importante que las rotaciones le permitan dar descanso a los jugadores y ir repartiendo esa cuota de minutos. De esta manera llegamos al final del análisis. Si te gustó, deja un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.